8. Él la había abandonado de manera inhumana. Eso, sin duda, era lo que Hawke le había hecho. Stranson fue coligiéndolo todo en soledad, fácilmente, juntando gradualmente las piezas sueltas y descifrando uno a uno un centenar de puntos oscuros. Ella había conocido a Hawke cuando ya las relaciones de Hawke con su amigo habían terminado por completo. Evidentemente mucho tiempo después de ello, y era bastante lógico que ella solo supiese de la vida anterior de aquel lo que aquel había tenido a bien comunicarle. En dicha vida había capítulos que era completamente concebible que Hawke se hubiera guardado de referir, aun en los instantes de más amorosa confidencialidad. De muchos hechos de la carrera de un hombre tan público, naturalmente que todo el mundo tenía un conocimiento extenso, pero aquella mujer había vivido ignorante de los asuntos públicos y el único período perfectamente claro para ella habría sido el que siguió al alborear del propio drama de ella misma. Un hombre, en el lugar de ella, habría indagado el pasado, habría llegado a consultar los viejos periódicos. De todas formas, seguía siendo llamativo que en su largo contacto con el compañero de su vida retrospectiva no hubiese habido ninguna casualidad, mas no había por qué darle vueltas. En realidad, si había ocurrido una, que había consistido tan solo en que había primado la confianza. De buena fe había aceptado ella lo que Hawke le había contado, y su total ignorancia con respecto a las demás relaciones de éste resultaba únicamente una simple pincelada en el cuadro de aquella sumisión que Stranson tenía poderosas razones para saber que tan gran maestro habría despertado infaliblemente. Durante algún tiempo, dicho cuadro fue lo que únicamente vio nuestro amigo, y una y otra vez se quedó sin aliento al comprender que esa mujer con la cual había mantenido por espacio de tantos años un nexo tan poético era una mujer que había sido moldeada, más o menos precisamente, por Acton Hugh, tal como estuvo allí sentada hoy, aparecía indeleblemente marcada por él. Aunque Stranson la juzgaba bondadosa y desprovista de culpa, no podía quitarse de encima la sensación de que lo habían, como quien dice, estafado. Ella lo había engañado inmensamente, a despecho de haber estado sabiéndolo tan poco como él. Todos los años recientes se presentaron en sus pensamientos como un tiempo grotescamente perdido. Tal fue por lo menos su reflexión primera. Al cabo de cierto rato se encontró más indeciso y, como consecuencia, cada vez más turbado. Interpretó, recordó, reconstruyó, se imaginó él solo, por su cuenta, la verdad que ella había rehusado desvelarle, el efecto de lo cual fue que ella le pareciese tan solo una persona aún más transida del propio destino de él mismo. Por entre toda aquella perplejidad, él tuvo la sensación de que el espíritu de ella era más delicado que el suyo propio, en el grado mismo en que ella había podido saber, lo había sido ciertamente más perjudicada. Cuando a una mujer se la perjudica, sin duda se la perjudica más que a un hombre, y había elementos que garantizaban que lo menos que ella podía haber sufrido era más que el máximo de lo que él tenía que sobrellevar. Estaba seguro de que aquella infrecuente criatura no habría sufrido el mínimo. Quedó asustado ante el presentimiento de tal entrega, de tal abatimiento. Desde luego ella había sido moldeada por manos poderosas para haber trocado su injuria en una exaltación tan sublime. Aquel individuo no había tenido más que morir para que todo lo que en él había habido de siniestro se viese elevado como en un torrente. Era inútil tratar de adivinar lo que había ocurrido, pero nada podía estar tan claro como que había acabado por echarse la culpa a sí propia. Ella había absuelto a Hawke en todo, adoraba sus mismísimas propias heridas. De nuevo la pasión de la cual se había beneficiado Hugh se dirigía impetuosa hacia éste después de su muerte, y ahora la marea de ternura, fija para siempre en su punto más alto, era demasiado profunda para alcanzar a medirla. Stranson había creído honradamente haberlo perdonado, pero cuán lejos estaba de haber realizado el milagro que había realizado ella. El perdón de él era el silencio, pero el de ella era ni más ni menos que una música inexpresada. La luz que ella había pedido en su altar habría roto el silencio de Stranson como con un trompetazo, mientras que todas las luces de la iglesia eran un silencio demasiado grande para ella. Ella había señalado acertadamente la diferencia, había dicho la verdad acerca del cambio. Pronto se percataría Stranson de sentirse paradójica, pero inequívocamente envidioso. Su marea había refluido en vez de crecer. Aunque él había perdonado a Acton Hugh, tal perdón era un impulso situado sobre una base rota.
El hecho mismo de que fuese ella quien insistiese en lograr de él un signo material, un signo que pusiese a su amante muerto en igualdad de condiciones con todos los demás, hacía que la concesión resultase más gravosa de lo tolerable. Él jamás se había considerado un hombre duro, pero un requerimiento exorbitante podía fácilmente convertirlo en tal. Se movió, dando vueltas y vueltas alrededor del mismo, pero solo en círculos cada vez más alejados. Cuanto más lo examinaba, menos aceptable le parecía. Al mismo tiempo, no se forjaba ilusiones respecto a las consecuencias de su negativa. Veía perfectamente cómo aquello podría acarrear una definitiva ruptura. Durante muchos días estuvo sin ir a verla, pero cuando al fin tornó a visitarla, esta convicción se había confirmado cruelmente. Él había dejado de ir a la iglesia durante ese lapso, y no le fue menester un nuevo rechazo para saber que ella no había acudido tampoco. El cambio no dejaba de ser completo. Había quebrado la vida de ella. De hecho, había quebrado también la suya, pues no le parecía sino que todas las velas de su altar se hubiesen apagado súbitamente. Se apoderó de él una gran apatía, cuyo peso era de por sí un dolor, y nunca había sabido todo lo que su devoción había significado para sí propio hasta que, en aquel conflicto, había finalizado, lo mismo que una guardia que se abandona. Y tampoco había sabido la inmensa confianza con que había contado con aquel servicio final que ahora le fallaba. Lo mortal del desengaño residía en que, mediante tamaño abandono, se derrumbaba todo el futuro. Aquellos días de ausencia femenina le patentizaron de que era ella capaz, tanto más cuando que ni por un momento pensó que ella fuese vengativa o siquiera que estuviese enojada. No lo había abandonado henchida de cólera, sino por mero sometimiento a la dura realidad, a la crudeza del destino. Esto lo comprendió él, al sentarse otra vez en su compañía en el cuarto, en que la voz de la difunta tía perduraba, cual la tonalidad de un piano estropeado. Ella procuró hacerlo olvidar lo mucho que se habían alejado uno de otro, mas era imposible no sentir pena por ella en la presencia misma de aquello a que habían renunciado. Él recibía de ella mucho más que lo que ella recibía de él. De nuevo arguyó, mostrándose dispuesto a dejarla disponer del altar como si fuera suyo, pero ella se limitó a negar con la cabeza, con tristeza suplicante, pidiéndole que no malgastase palabras en pro de lo imposible, lo ya extinto. Es que él no veía que los ritos que él mismo había establecido daban virtualmente como resultado una compleja exclusión en lo tocante a la necesidad peculiar de ella. Ella no deploraba nada de lo pasado, todo ello había sido hermosísimo en tanto no había sabido la realidad, y lo único que sucedía era que ahora sabía demasiado, y que como sus ojos habían sido abiertos, ellos dos no tenían más remedio que conformarse. Para ambos había sido desde luego una gran dicha haberse sentido juntos tanto tiempo. Se mostró gentil, resignada, agradecida, pero esto no era sino la manifestación de una profunda implacabilidad. Él se percató de sentirse invenciblemente averso a transponer el umbral del segundo cuarto, y tuvo la sensación de que aquello solo bastaba para convertirlo en un extraño y para dar una perceptible rigidez a sus visitas. Le habría repugnado tener que volver a sumergirse en ese pozo de recordativos, si bien la alternativa de la soledad le era equiparablemente odiosa. Después de haberla visitado 3 o 4 veces quedó profundamente desolado, comprobando que la atroz consecuencia de haber sido finalmente admitido en su casa había sido la disminución de su intimidad. Cuando meramente habían paseado juntos o se habían arrodillado juntos, la había conocido mejor, había tenido mayores posibilidades de simpatizar con ella. Ahora ya no hacían sino fingir. Antes habían sido noblemente sinceros, probaron a volver a compartir sus paseos, pero estos resultaron una mala imitación, pues desde el principio, de una u otra forma, sus compartidos paseos habían estado en relación con sus visitas a la iglesia. Unas veces se habían ido caminando al salir de ella, otras habían entrado de regreso para descansar. Además, Stransom se tambaleaba ahora, no podía caminar como en otros tiempos. La omisión lo emponzoñaba todo. Era cruel mutilación de sus existencias. Nuestro amigo se mostró franco y monotemático, sin hacer un misterio de sus reproches, ni un secreto de su estado. La respuesta femenina, cualquiera que fuese, siempre revertía en lo mismo. Era una implícita invitación a que él juzgase, ya que hablaba de estados, la gran felicidad que ella hallaba en el suyo.
Por cierto, que para él no había alivio, ni siquiera en el lamentarse, pues cada alusión a lo que habían perdido contribuía únicamente a hacer que estuviese más presente el autor de sus dificultades. Acton Hugh se interponía entre ellos. Esa era la esencia del asunto, y cuanto más se interponía era cuando ellos estaban más próximos. Stranson, aunque por lo que se afanaba era por quitarlo de un medio, tenía la rarísima sensación de pugnar por un bienestar que entrañaba aceptarlo. Hondamente atribulado a causa de lo que sabía, se sentía todavía más atormentado a causa de lo que no sabía. Absolutamente convencido de que habría sido cosa de horrenda vulgaridad hablar mal de su antiguo amigo o contarle a su compañera la historia de su pelea, aun así lo soliviantaba el que la profunda discreción de ella no le proporcionase ningún atisbo y crease la impresión de una magnanimidad superior a la suya. Se censuró, se acusó a sí propio, se preguntó si no estaría enamorado de ella para andar preocupándose de tal modo por las aventuras que ella hubiera podido tener. Ni por un solo instante admitió estar enamorado de ella. Por consiguiente, nada podía sorprenderlo tanto como el descubrir que se encontraba celoso. ¿Qué otra cosa sino los celos podía inspirar al hombre aquel dolorido anhelo ardiente de buscarle los detalles a lo que había de hacerlo sufrir? Le constaba que jamás podría obtenerlos de la única persona que en la actualidad estaba en condiciones de facilitárselos. Ella lo dejaba abrumarla con su mirada sombría, mientras le sonreía a él con una exquisita bondad, pero sin decir una sola palabra que descubriese su propio secreto, ni que intentase refutar el innegable derecho de él a la amargura. No reveló nada, no juzgó nada, todo lo aceptó, menos la posibilidad de su retorno a los viejos símbolos. Stranson adivinó que también para ella habían sido vívidamente concretos, habían simbolizado momentos determinados o rasgos individuales, eslabones de la cadena de su vida. Se aclaró perfectamente a sí mismo, así al menos lo creyó, que su propia dificultad estribaba en que la índole misma del alegato en favor de su infiel amigo exigía una negativa. El hecho de venir de ella constituía precisamente el impedimento al cual iba ligado. Estaba seguro de que habría estado dispuesto a escuchar la voz de la generosidad impersonal, habría transigido ante un intercesor que, hablando en nombre de la justicia abstracta, conocedor de su negativa sin haber conocido a Hugh, hubiese tenido el capricho de decirle «Ah, acuérdese únicamente de lo mejor de él, compadézcalo, provea en favor suyo». El proveer en favor suyo basándose precisamente en haber descubierto otras de sus villanías no era para él el compadecerlo, sino glorificarlo. Cuanto más reflexionaba Stranson, más discernía que cualquiera que hubiese sido aquella relación personal de Hugh no había podido ser sino un engaño llevado a cabo con diestra habilidad. ¿Cuándo había salido dicha relación a la luz para que todos hubiesen podido verla? ¿Por qué él nunca había oído hablar de la misma si había tenido la franqueza de las cosas honorables? Stranson sabía bastante de los otros enredos de Hugh, de sus añagazas e imposturas, por no hablar de su carácter global, para alumbrar la certeza de que se había tratado de alguna infamia. De una u otra manera, a aquella mujer la habían sacrificado despiadadamente, y tal era el motivo de que, una y otra vez, él se sintiera en la obligación de continuar dejándolo postergado. 9. Y sin embargo, esto no constituía una solución. Máxime después de que hubiese hablado nuevamente a su amiga acerca de todo cuanto deseaba que ella hiciese por él. Había hablado acerca de ello en otros tiempos, y por entonces ella le habría respondido con una franqueza mediatizada, solo por una cortés reticencia, una reticencia que lo había conmovido a hacer hincapié en la cuestión de su muerte. En aquellos días ella había aceptado virtualmente el cometido, le había permitido sentirse seguro de poder confiar en ella como guardián final de su altar, y fue en nombre de lo que así había ocurrido entre ellos como él le suplicó que no lo dejase olvidado actualmente. Ella lo escuchó ahora con una especie de cálida frialdad y toda su característica abstención de insistir en sus propios requisitos. Su disconformidad fue más tierna aún, pues dejó entrever la compasión que su propio sentir experimentaba al verlo abandonado. Pero sus requisitos continuaban siendo los mismos, y apenas si fueron menos audibles porque no los verbalizara, aunque Stranson estuvo seguro de que, secretamente, más aún que él, ella se sentía huérfana de la satisfacción que aquel solemne cargo le habría infundido. Ambos perdían el hermoso porvenir, pero sobre todo ella,
porque a fin de cuentas el porvenir iba a ser preponderantemente de ella, y a él aquella aceptación femenina de la pérdida le indicaba la medida plena de su preferencia por el recuerdo de Acton Hugh sobre todo lo demás. Cuando se preguntó a sí mismo ¿por qué diantres ella lo quiere a él mucho más que a mí? Tuvo humorismo bastante para reírse algo amargamente, así de fáciles de comprender eran las razones. Pero incluso tal facultad de análisis dejó subsistir su irritación, y esta irritación resultó ser quizás la mayor de las calamidades que lo habían embargado jamás. Nunca hasta entonces había conocido nada que de tal manera le hubiese forzado a renunciar. A estas alturas, por supuesto, ya había llegado a la edad de las renuncias, pero hasta ahora no había comprendido con tal vividez que era hora de renunciar a todo. A efectos prácticos, al cabo de 6 meses había renunciado a la amistad que le había resultado tan encantadora y consoladora. Esta privación tenía dos rostros, y el que se le había mostrado cuando su último conato de perseverar aquella amistad fue el que él se sintió menos capaz de mirar. Este consistía en la privación que él infligía, el otro en la que le era infligida. Él solía formularse en soledad el requisito que ella no pronunciaba nunca. Una más, nada más que una. Ciertamente, él estaba en franca decadencia. Muchas veces lo notaba al darse cuenta de que, durante el trabajo, se había distraído mirando al vacío y musitando tamaña absurdidad. Además, tenía una concluyente prueba en su debilidad y en su enfermedad. Su irritación tomó la forma de melancolía y su melancolía la de la convicción de que su salud se había quebrantado por entero. Aparte, su altar había dejado de existir, su capilla, en sus sueños, no era más que una gran caverna oscura. Todas las luces habían desaparecido, todos sus muertos habían muerto otra vez. Al principio no logró entender cómo había conseguido la última de sus amistades extinguirlas, ya que no era para ella ni por ella como había tomado el ser. Más tarde comprendió que la resurrección de sus muertos había tenido lugar dentro de su propia alma, y que éstos ya no podían respirar en el aire de su alma. Podían las velas arder maquinalmente, pero cada una de ellas había perdido el fulgor. La iglesia se había trocado en un desierto. Había sido la presencia de él, la presencia de ella, su presencia común, lo que había constituido el hábitat indispensable. Si algo iba mal, todo iría mal, y la ausencia de ella había malogrado toda armonía. Pasaron 3 meses más, y se sintió tan solo que volvió, pensando que sus muertos, ya que durante años habían sido su mejor compañía, acaso lo ayudaría aún de algún modo antes que permitirle olvidarlos. Estaban allí, tal como los había dejado, en su elevado brillo, en el fúlgido ramillete que ya anteriormente lo había instigado en las ocasiones en que fue propenso a comparar las cosas pequeñas con las grandes, a equipararlos a un grupo de luceros colocado al borde del océano de la vida. Para él constituyó todo un consuelo, tras un rato de estar sentado allí, la sensación de que aún conservaba unas ciertas facultades. En la actualidad sentía que cada vez se fatigaba más fácilmente, así que siempre se desplazaba en carruaje. Su corazón estaba débil y no le proporcionaba los mismos bríos que su fantasía. A pesar de ello, volvió otra vez allí. Volvió en varias ocasiones, y por último, durante 6 meses frecuentó el lugar con un renacimiento de su afición y con un reforzamiento de su ímpetu. Durante el invierno, la iglesia no estuvo caldeada y a él le había sido prohibida la exposición al frío, pero el brillo de su altar ejercía un influjo en el cual experimentaba casi la sensación de estar tomando el sol. Sentábase y se preguntaba a qué habría reducido él a su compañera ausente, qué haría ella ahora en las horas de su ausencia. Había otras iglesias, había otros altares, había otras velas, de tal o cual modo su piedad seguiría ejercitándose. No era posible que él la hubiera privado absolutamente de sus ritos. Así razonaba él, aunque sin convicción, pues de sobra sabía que no existía otro altar parecido a la montaña de luz que ella le había mencionado cierta vez como la plena satisfacción de su necesidad. A medida que para él fue perfilándose nuevamente grandiosa tal montaña y haciéndose más regular su piadosa práctica, sentía una punzada cada vez más dolorosa cuando se imaginaba la oscuridad de ella, pues nunca sus ritos habían sido tan reales como en esas semanas, ni nunca su arracimada asamblea había parecido hasta tal punto sonreír y aún invitar. Él se dejaba perderse en la gran irradiación de luz que iba siendo cada vez más
lo que desde el principio había querido que fuese, tan deslumbrante como la visión de los cielos en la imaginación de un niño. Entre los altos cirios, vagando por los campos de luz, él pasaba de ringlera a ringlera, de un brillo a otro brillo, de un nombre a otro nombre, de la blanca intensidad de un claro emblema, de un alma rescatada a la del otro. Su extraño instinto profundo se regocijaba con la tranquila sensación de haber rescatado aquellas almas. No se trataba de una confusa salvación teológica, no había en él la merced de un mundo intangible, se habían salvado mejor de lo que podían salvarlas la fe o las obras, se habían salvado para el mundo cálido al no morir del todo, se habían salvado para la materialidad, la continuidad, la certeza del humano recuerdo. A estas alturas él ya había sobrevivido a todos sus amigos. La última erguida llama databa de 3 años atrás, ninguna quedaba por ser agregada a la lista. Una y otra vez examinó el conjunto y lo vio compacto y completo. ¿Dónde iba a poder poner otro cirio? ¿Dónde? De no haber las otras objeciones, ¿hallaría un lugar en el despliegue? Reflexionó, con una falta de sinceridad de la cual tuvo plena conciencia, que sería arduo encontrar ese lugar. Por lo demás, cada vez se daba más cuenta, cara a cara con su pequeña legión, releyendo innumerables biografías, reemplazando las velas consumidas y acariciando el silencio de que jamás había permitido la intrusión de un extraño. Había tenido, sí, sus grandes compasiones, sus indulgencias, incluso casos en que éstas habían sido enormes, pero, en último término, ¿qué habría quedado de su devoción si intrínsecamente no hubiese sido un respeto? Lo sorprendía, sin embargo, su propia inflexibilidad. La responsabilidad de la misma ocupó a finales del invierno el primer lugar en sus pensamientos. En estos se había hecho omnipresente el estribillo, la petición de sólo uno más. Día llegó en que, por puro hartazón, si para una perfecta simetría hubiese hecho falta uno más, habría estado dispuesto a dejar contenta la simetría. La simetría era armonía, y la idea de la armonía empezó a perseguirlo. Se decía a sí propio que desde luego la armonía lo era todo. Hizo pedazos imaginariamente su composición, redistribuyéndola en nuevas disposiciones, ensayando diversas juxtaposiciones y contrastes, cambió de lugar esta y aquella otra vela, varió las separaciones, suprimió la desfiguración de una posible abertura, había interrelaciones sutiles y complejas, un esquema de referencias recíprocas y momentos en los cuales creía percibir el vacío tan notorio para la mujer que vagaba desterrado, que permanecía donde él la había visto con el retrato de Acton Hood. Al final, de esa guisa, llegó a un concepto de la totalidad del ideal que dejaba una clara oportunidad para otro único emblema, solo uno más, únicamente por redondearlo, solo uno más, uno solo. Seguía zumbándole en su interior. En su pensamiento había una extraña confusión, pues tenía el presentimiento de que estaba cercano el día en que él también sería uno de los otros. ¿Qué le importaban a él en semejante coyuntura los otros, dado que sólo podían tener importancia para los vivos, aun mirando como otro más de los muertos? ¿Qué le importaría a él su altar, ya que la idea aquella de mantenerlo póstumamente se había desvanecido? ¿Qué pintaba la armonía en el caso suyo, si todas sus luces habían de ser apagadas? Su sueño había sido de algo claramente instituido, podía perpetuar aquel altar con tal o cual pretexto, pero su sentido íntimo se perdería. Dicho sentido tenía que vivir con la vida de aquella otra persona que lo había comprendido. En el mes de marzo sufrió una enfermedad que le obligó a guardar cama una quincena, y cuando se recuperó un poco fue enterado de 2 cosas que habían ocurrido en el intervalo. La una era que en 3 ocasiones una dama cuyo nombre ignoraba la servidumbre, porque no lo dijo, había acudido a preguntar por su salud. La otra era que en una ocasión durante su sueño, cuando su inteligencia evidentemente divagaba, se lo había oído murmurar una y otra vez: uno más solamente, uno más. En cuanto se sintió en condiciones de salir a la calle y antes de que el médico que lo atendía se hubiese pronunciado a ese respecto, se hizo llevar en carruaje a visitar a la dama que había ido a preguntar por su salud. Ella no estaba en casa, mas eso le dio oportunidad de tomar el camino de la iglesia antes de que le flaqueasen otra vez las fuerzas. Entró solo. Había declinado que salieran con él para acompañarlo su criado o su enfermera, de la manera feliz que él tenía de declinar con efectividad. Sabía ahora muy bien lo que aquella buena gente pensaba.
Habían descubierto su relación clandestina, el imán que lo había arrastrado durante tantos años, y sin duda habían atribuido un significado peculiar a las extrañas palabras que le habían referido que había murmurado. La dama sin nombre era la relación clandestina, hecho que nada podía demostrar mejor que su indecorosa prisa por reunirse con ella. Cayó de rodillas delante de su altar, en tanto su cabeza caía sobre sus manos. Lo embargó su debilidad, su agotamiento vital. Le pareció que había acudido allí para la máxima entrega. Al principio se preguntó si conseguiría volver a la calle. Después, al fallarle la fe en sus energías, fue abandonándolo gradualmente el propio deseo de moverse. Había venido como venía siempre, para dejarse perderse. Allí estaban todavía los campos de luz, para vagarse por ellos, solo que esta vez no regresaría de aquellas extensiones. Se había entregado por completo a sus muertos, y esta vez sus muertos se lo quedarían con ellos. Le fue imposible levantarse de su posición genuflexa. Estaba convencido de que ya jamás lograría levantarse. Lo único que podía hacer era alzar los ojos y fijarlos en las luces. Se le antojaron inhabitual y extraordinariamente esplendentes, pero aquella que siempre lo atrajo más tenía ahora un fulgor inaudito. Era la voz fundamental del coro, el resplandeciente corazón de la luminosidad, y en esta ocasión pareció expandirse, desplegar unas grandes alas ígneas. Todo el altar brillaba deslumbrante y enceguecedor, pero la fuente de luminosidad suprema ardía con claridad superior a la del resto, concretándose en una forma, y esa forma era de belleza humana y de cariño humano. Era el lejano rostro de Mary Artrim. Ella le sonreía desde la gloria celeste. Descendió a tierra con aquella gloria para recogerlo a él. Él inclinó la cabeza, sumiso, y en ese mismo instante lo invadió otra distinta oleada. Se trataba de la intensificación del júbilo hasta el paroxismo. Como quiera que fuese, en medio de su gozo, sintió que el deslumbrado rostro se le enardecía como con algún mensaje comunicado que tenía la fuerza de un reproche. Súbitamente se sintió instado a contrastar aquel éxtasis suyo de felicidad con la bendición que él le había negado a otra persona. Todo lo que ésta había pedido había sido ese aliento de pasión inmortal. El descenso de Mary Artrim abrió a su espíritu con una gran palpitación de arrepentimiento para el descenso de Acton Hook. Era como si Stransom hubiese leído lo que los ojos de ella le habían dicho. Un instante después miró a su alrededor con un decaimiento que lo hizo sentir como si el flujo de la vida se retirase de él. Todo ese rato la iglesia había estado vacía. Él continuaba solo, pero quería que una cosa fuera hecha, necesitaba materializar una última decisión. Tal propósito le prestó energías para realizar un esfuerzo. Se puso en pie, con un movimiento que lo hizo tambalearse. Se apoyó en el respaldo de un banco. Detrás de él había una figura de rodillas, una figura que él ya había visto antes. Era una mujer de luto riguroso, sumida en su dolor o en su plegaria. Él la había visto en otro tiempo, el día de su primera entrada en aquella iglesia. Vaciló ligeramente y se quedó mirándola hasta que le pareció que ella se había percatado de él. Ella levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. La compañera de sus largas veneraciones había vuelto. Con expresión sorprendida y asustada lo contempló un instante. Él comprendió que la había preocupado. Irguiéndose sin pérdida de tiempo, ella acudió hacia él extendiendo ambas manos. ¿Con que ha sido usted capaz de volver aquí? Eso es que Dios le ha enviado, murmuró él, sonriendo de felicidad. Está usted muy enfermo. No debería estar aquí, lo apremió ella en alarmada respuesta. A mí también Dios me ha enviado aquí, me da la impresión. Me sentía enfermo cuando vine, pero al verla usted realiza maravillas. Él asió las manos femeninas que lo aquietaron y lo vivificaron. Tengo algo que decirle. No me diga nada, le rogó con ternura. Déjeme contarle yo una cosa. Esta tarde, por un milagro, por el más bello de los milagros, me abandonó toda conciencia de nuestra discrepancia. Yo estaba cerca, paseando solitaria, meditando, cuando de golpe algo cambió en mi corazón. Esa es mi confesión, ahí la tiene. Volver aquí, volver al instante, tal idea me dio alas. Fue como si yo hubiese tenido una súbita revelación, como si las cosas se me hiciesen posibles. Yo podía continuar viniendo aquí guiada por la misma razón porque usted venía, esa bastaba, y aquí estoy. No he venido aquí por el mío, eso ya pasó, sino que me encuentro aquí por ellos, y sin aliento, aliviada infinitamente por su confusa explicación precipitada, lo miró con ojos que reflejaron en toda su magnificencia la luminosidad de su altar. Ellos se encuentran aquí por usted, dijo Stransom.
están presentes aquí esta noche como nunca lo han estado, hablan intercediendo por usted, ¿no los ve? En una apoteosis de luz, cantan en voz alta como un coro de ángeles. ¿No oye usted lo que dicen? Ellos piden aquello mismo que usted me pidió. No hable usted de ello, no piense en semejante cosa, olvídela. Ella habló con emocionada súplica y mientras la alarma se hacía más intensa en su mirada, soltó una de las manos masculinas y le pasó el brazo por la espalda para ofrecerle apoyo mejor, para ayudarlo a tomar asiento. Él se dejó, apoyándose en ella, se dejó caer en el banco, y ella se colocó de rodillas a su lado. Él le rodeó los hombros con su brazo. Así permaneció por un instante, con la vista alzada hacia su altar. Ellos dicen que hay una ausencia en el despliegue, dicen que no está lleno completo. Un cirio más, siguió insistiendo suavemente. ¿No era eso lo que usted deseaba? Sí, uno más, uno más. No, ninguno más, gimió casi privada de habla, como presa de una súbita repugnancia imprevista hacia semejante idea. Sí, uno más, reiteró él sencillamente, y dicho esto su cabeza cayó sobre el hombro de ella, quien lo creyó desmayado de debilidad, pero sola con él en la oscura iglesia sintió un gran temor de lo que aún pudiera seguir, pues el rostro de él tenía la blancura de la muerte.